¿Cómo podemos conocer un territorio? Caminando, recorriendo sus montes, sus ríos, sus caminos, sus calles y sus pueblos. Pero el territorio también se escucha. Las voces que lo habitan nos cuentan su historia. Una historia que no siempre está escrita, pero que sigue viva aquí, en el Alto Palancia. Estás escuchando Voces del Alto Palancia, un podcast del proyecto Pintepa, una iniciativa de interpretación y mediación del territorio a través de su patrimonio, su memoria y las voces que lo mantienen vivo. Hoy nos encontramos aquí en el Campillo, en uno de los olivares más grandes del Alto Palancia, según me han informado, porque es todo olivo, olivo, olivo hasta donde nos llega la vista y al final ya se ve la montaña con los pinos. Y bueno, estamos en una partida donde se encuentra un navajo que tenemos aquí detrás, que a lo mejor por eso no se ve muy bien, pero bueno, es un navajo que restauró la Asociación El Cantal, y hoy, para hablarnos de la Asociación El Cantal y de la piedra en seco, tenemos con nosotros a un matrimonio, se lo puedo decir, sí. que me parece muy romántico que estéis juntos en esta aventura. Ella se llama María Chicote Villar, ha sido administrativa en Sanidad y es secretaria de la Asociación del Cantal. Y por otra parte tenemos a Emilio García Calvo, que ha sido profesor de Lengua y Literatura y es vocal de la Asociación del Cantal y un miembro más también que se dedican a hacer estas reconstrucciones. Entonces, si os parece, bueno, bienvenidos a los dos. Muchas gracias por participar y dejaros manipular un poco por mí. Y nada, si me queréis contar un poco, porque vamos a hablar de la piedra en seco, ¿no? Pero para que la gente, a lo mejor si nos está viendo alguien que no sabe muy bien qué es la piedra en seco, ¿me podríais explicar alguno de los dos qué es exactamente la piedra en seco, en qué consiste, para que la gente lo visualice en la cabeza? Es una técnica milenaria. Hace poco, cuando estábamos por ahí, alguien decía, ¿y eso llevará siglos? No, lleva miles y miles de años, porque todas las construcciones ibéricas y anteriores se hacían poniendo piedra sobre piedra, y ya está. Entonces, ¿desde cuándo la piedra seca o la piedra en seco? Pues se puede decir de las dos maneras. Pues desde miles de años. Ha sido la principal forma de construir. De construir con el elemento del terreno. Sí. Cogías la piedra del terreno y la colocabas. Pero es con el elemento que te da el territorio. Claro, cuando no había camiones ni grandes transportes. Antes, cuando estábamos haciendo el trabajo, bueno, que estáis haciendo vosotros, yo estaba grabando y tal, sí que decíais, esta piedra pesa poco porque es caliza, esta se deshace, esta... Claro, Sí, cada cosa tiene su dificultad también. En cada zona imagino que habrá unas técnicas diferentes. Sí, y luego también no todas las construcciones, toda la arquitectura rural popular es de piedra seca. Esto, por ejemplo, no es de piedra seca. Esto es otra forma popular de construir, que es piedra unida con argamasa de cal. De cal, claro. O sea, mezclando tierra de aquí. Tierra del terreno también. Con cal y piedra, cal, pues así. Claro, y por ejemplo, antes que estabas tú reconstruyendo un trocito de muro que me estabas contando para que se sujete la piedra en seco, que entendemos, y para que nuestros oyentes entiendan que es que la piedra en seco es piedra sobre piedra, como has dicho tú, María, y nada más, no lleva argamasa, no lleva ningún aglutinante ni nada que las pegue unas a las otras. Entonces hay una serie de formas de hacer para que se sostenga, ¿no? ¿Nos podéis explicar? Cuñas, o sea, cuñas. Hay que meter cuñas entre las piedras para sujetarlas, para que se mantengan. Es la forma sencilla, pero que es muy, 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 muy práctica y se mantiene. Claro, la cuña se mete hacia dentro, sí. Entonces es como un contrafuerte en las iglesias, sería algo así, que yo no soy arquitecta, pero bueno. Y además, la técnica es muy sencilla. Cada piedra que pise dos de abajo.
O sea que cada 2 piedras tiene que estar encima una, las cuñas mejor por la parte de dentro porque la tierra tiene movimiento y las cuñas de delante tarde o temprano se caen, las de detrás no. No sé, eso hay que ir Cuestión de viéndolo, práctica, sí, ¿no? sí. Y bueno, también existe el ripio, que antes también hemos discutido Sí. sobre el nombre, que yo en mi imaginación creía que era algo muy grande, pero al contrario, ¿no? El ripio es como explícanoslo vosotros un poco para qué se usa el ripio, porque es súper importante y creo que también es fundamental, aunque sea pequeñito. Sí. En un ribazo, la parte delantera es la de las piedras grandes, entonces hasta la tierra pones ripio, porque así cuando llueva, el ripio es el que hace que pase el agua sin destrozar la piedra que está en la parte delantera. Claro, que hace Entonces, como canales, ¿no? Pequeñitos. Hace de desagüe del agua. Emilio posiblemente te podrá explicar mucho mejor. Para mí No, esa es una forma sencilla Sí, sí, de ver. Es el drenaje. Es el drenaje. Sí. Si la tierra está en contacto con las piedras, por muy grandes que sean, tarde o temprano esas piedras van a caer. Si hay ripio y el agua pasa y sale por los agujeros de las piedras grandes y se mantiene. Claro. Y la mayoría de los ribazos que se caen porque no llevan ripio. O porque puede que se haya deshecho mucho con el tiempo, o eso puede Sí, pasar también. sí, pero como pero- hay ribazos que llevan, no sabemos ya ni el tiempo, claro, al final se puede degradar también. Sí, hay algunos chalets que dices, se le va a caer, Se le va a caer. caer, porque han puesto unas piedras preciosas y tal, pegadas a la tierra y se le va a caer. Claro, que lo hacen como para arreglarlo y no saben que hay una técnica y una forma de hacerlo detrás para que aguante con el tiempo. Bueno, y hablando ya, ahora ya entendemos qué es la piedra en seco, que es piedra sobre piedra, pero bien puesta, ¿no? Que antes Sí. lo hablaba también con un compañero que ha venido, de que es que tienes que encontrar la piedra que te ajuste, pero es que Te luego ajuste. vosotros cogéis una piedra, le dais 3 vueltas y decís, estaba aquí. Y es como un puzzle que tenéis en la cabeza que vais colocando, es muy curioso. Yo creo que eso también es cosa de experiencia, ¿no? Sí, además muchas veces cuando ves el hueco te vas a buscar ya una piedra que tiene esa forma, ¿no? Entonces, antes cuando María ha dicho esta, y desde la parte de arriba ha tirado una grande, pero era justo, era ese esa, hueco. ella ese lo ha hueco. visto Sí, desde arriba. O sea que ya, y vosotros ya veis las formas y ya las Sí. identificáis más fácil que a lo mejor si me pongo yo ahora, a mí se me Sí. caería alguno enseguida, creo yo. Y bueno, y en la Asociación El Cantal os dedicáis a reconstruir todas estas estructuras de piedra en seco que tenemos en el Alto Palancia, que si queréis nombrar algunas de las estructuras que podemos encontrar, porque hay un montón. Mira, nosotros el Cantal solamente estamos haciendo recuperación de los elementos de altura, del municipio de Altura, porque el término es muy grande, hay muchísimos navajos, chozos, refugios, Fuentes. hay fuentes, árboles que también estamos limpiando y manteniendo. Entonces, no nos da tiempo, no podemos salir a otras comarcas ni esto. Con lo que tenemos en Altura nos queda todavía mucho trabajo por hacer. Entonces empezamos por los elementos que veíamos que peligraban, que iban a caer. Y cuando se te cae un navajo con una cúpula, es muy difícil de volverlo a reconstruir. Sí, sí. Entonces empezamos, pues porque tenemos nuestro presidente que tiene un conocimiento del territorio de Altura impresionante. Entonces él sabía que tal navajo, un tractor le había dado un golpe a una piedra que en la parte baja y que eso iba a hacer que todas las piedras se fueran desmoronando y después la cúpula y empezamos con eso. Los que estaban en peligro de caer. Así hemos ido haciendo, claro, llevamos desde el 2010, en octubre del 2010 empezamos y estamos en el 26, llevamos 16 años. 16 años y tenemos pues 40 y tantos elementos recuperados. Que ahora nos encontramos que tenemos que hacer un mantenimiento de los mismos, pues porque esta primavera ha llovido muchísimo y todo se ha llenado de hierba y
pues también si va alguien a verlo, pues que lo vea bonito, ¿no? Claro, que lo vea aseado. Claro. Entonces, el trabajo de mantenimiento nos lleva mucho, mucho tiempo. Ahora somos un grupo muy activo. También tenemos que decir que hay veces que decimos, bueno, de altura somos 4. Te quiero decir, hay menos gente de altura que de fuera. Ya. O sea, es algo Bueno, que pues es curioso. Lo hemos conseguido con las redes. Te quiero decir, Redes sociales. redes ¿ves? sociales. Es triste, pero es así, porque Bueno, es también una en herramienta altura... bien es una usada, herramienta, sí. bien usada puede funcionar. Bien usada. Lo que pasa que hoy en día... Y nos viene gente pues de Navajas, y nos viene gente de Caudiel, de Almedíjar. Eso es bueno, porque luego se pueden llevar ese conocimiento Sí, sí. a su pueblo y decir, mira, pues yo en Navajas o en Algimia he visto que se está cayendo uno, pues a ver si consigo Sí. liar a 4 Sí, personas hacer del más. pueblo y hacemos lo mismo que el Cantal, pero claro que está el tema de los permisos, conocer de quién es el sitio, que es Sí. complicado, pero que por lo menos que ya la gente de los pueblos tenga conocimiento de arreglarlo y que no se pierda. Entonces tengo entendido que estáis terminando un libro sobre como de todo lo que habéis conseguido por aquí, ¿no? Sí, de los elementos que hemos recuperado hasta ahora. Hoy hemos recuperado uno que lo has visto tú y Pero que estaba ya casi bien. estaba Sí, bien, sí, estaba bien, se muy mantenía muy bien. Sí. Pero pues vamos a incorporarlo al libro, porque Claro. lo hemos visto que es muy bonito y tal. No, sí, la verdad que era una pasada. Era una pasada, era un chozo dentro del ribazo. O sea, muy bonito. Y lo vamos también a incorporar. Entonces, pues tenemos, me parece que son 48 o 49 elementos ya recuperados. Nos quedan aún aquí en altura, pero yo creo que conforme estamos haciendo 2 salidas al mes y tal, en 2 o 3 años terminamos. Sí, no lo digas muy alto porque estas No, cosas... de todas maneras, las salidas de mantenimiento son la mitad, o más de la mitad. Porque, claro, dices, es que ha llovido mucho, es que, bueno, pues después de la primavera sabes que tienes que desbrozar todo, seguro que hay alguna piedra que hay que volver a colocar, depende de cómo sea el camino que lleva hasta ese sitio. Esta primavera ha llovido mucho, se han hecho barrancadas, entonces pues hay que meter piedras para que se tapen esos los destrozos de caminos, entonces nos ocupa mucho Es trabajo el mantenimiento más que la reconstrucción, Sí, que a lo sí. mejor... Porque es que, hombre, no sé, por ejemplo, pues estuvimos mucho tiempo, pero bueno, si ya hablamos después de los casos, ya hablaremos de este, ¿no? Que hay algunos que nos hemos pasado un invierno entero hasta recuperarlo, pero por sus dimensiones, por su peligrosidad, Claro. pero el mantenimiento a mí es que me sabe muy mal, que dedicamos más de la mitad del tiempo a mantener. Ya, Y- bueno, a ver, al final, porque es que, claro, el patrimonio se tiene que estar manteniendo constantemente para... Claro, es que además no solamente, bueno, el libro que estamos preparando ahora, es que hicimos anteriormente un libro de los árboles singulares de altura y ahí había 82, eran, ¿no? 82 árboles que por diferentes motivos, algunos pues porque tienen más de 1000 años, otros porque son rarezas naturales, otros porque están en peligro de extinción y ahí hay un grupo que se han salvado por todo eso y dices, bueno, pues también hay que mantenerlos. Claro. Ahí arriba tenemos un grupo de azarolleros Precioso, precioso. que claro, es que hay que ir a limpiarlo porque la hierba habrá llegado hasta mitad de los troncos, ¿no? Claro. Entonces habrá que ir a limpiarlos. Y no son construcciones, son monumentos naturales, ¿no? Sí, o sea que desde aquí hacemos como una llamada a que las cosas se tienen que mantener, hay que tener un mantenimiento, limpieza Sí. y también un control de cómo están las cosas, si van bien, si no, o sea, más vigilancia a lo mejor,
que por esa parte solo hace el Cantal. De momento está el Cantal en altura. Faltaría que en otras localidades del Alto Palancia se empezaran a mover más asociaciones o incluso ya desde la administración también poner una sección para que se ocupe de recuperar o mantener. Y bueno, claro, yo cuando veo, porque hoy cuando estábamos ahí en el Chozo, ¿es? ¿Cómo se llama? El Chozo. El sí. Chozo, es que me lío sí. con todos los nombres que tienen cada sitio, se dice de una forma que se generan discusiones con eso. Cuando estabas en el Chozo, que yo estaba preguntando, ¿y dónde dormían? Y me estaba explicando Miguel sí. que se ponía que ahí tenían un banquito para no sé qué, luego dormían en medio porque ponían, para el colchón pues ponían algunas ramas o lo que tuviesen en ese momento. Hierba seca. Que se iban al bancal a trabajarlo durante semanas y por eso tenían ese chozo ahí. Entonces, claro, ¿qué importancia tenía todas esas construcciones cuando, por ejemplo, creo que me imagino será cuando no estaban los vehículos, que era o sea, ¿en qué consistía? Si me podéis poner un ejemplo o algún recuerdo incluso familiar que tengáis. Hay uno de los, que le llamamos el conjunto de los Ulloseros. Le llamamos conjunto porque es un ejemplo de cómo con la cultura popular se va transformando el paisaje, se va haciendo habitable y se va haciendo productivo. Allí tenemos, lo primero es tener agua. Sí. Entonces lo primero es hacer un navajo que recoge el agua de lluvia del camino y tal, ya tienes el agua, vale. Pero es que ahora necesitas un sitio para dormir. Pues ya tienes que meterte con la piedra seca. El navajo también es piedra seca. Con piedra seca, hacer un refugio y tal. Después viene una tercera fase. Necesito un corral porque voy a tener ganado y tal. Para levantar las tapias de un corral necesito yeso o necesito cal. Entonces necesito hacer una calera. Entonces se hace la calera. Que también es piedra seca la calera, ¿no? Más o menos. Sí, pero que lo que es el círculo, sí. Y después con esa cal y tierra, pues vas poniendo como argamasa y vas haciendo un corral o incluso una caseta, ¿no? Y bueno, quiero decir que hay diferentes construcciones de acuerdo con lo que vas necesitando. En el campo. Porque claro, tú no puedes llegar y decir, pues necesito un corral. Bueno, y primero tendrás que beber agua, tendrás que dormir en alguna parte, con qué materiales lo vas a hacer. Entonces, ese sitio tenemos 4 tipos de elementos, pero es para que se vea cómo es el proceso de sí. Bueno, no sé cuál sería la palabra, sino trabajar una zona, ¿no? Porque sería claro, campo, una ganado. Zona que está lejos, que casa. Lo normal es que fueras con caballo o con burro y que fueras a estar allí a lo mejor una semana o 15 días, porque si tenías muchos olivos, pues seguramente estarías 15 o 20 días allí, pues normalmente el padre y el hijo o los 2 hijos. Y en principio, pues es cuando viene el chozo o el refugio pequeño, pues para dormir, porque cocinaban fuera. Te quiero decir, y se llevaban todo lo que necesitaban para la semana. Ahora, si pasaban por una higuera, la higuera se quedaba sin higos, te quiero decir, porque está. estaba Como aquí, para que hemos eso. cogido unas cuantas también. Entonces, son tierras que están ya lejos claro, altura tiene un término muy grande y te puedes encontrar que puedes estar toda la mañana andando hasta llegar a tus campos, ¿no? Entonces, pues necesitabas todas esas cosas, incluso para un momento de mal tiempo, de lluvia fuerte, el poderte refugiar. Sí, antes estabas diciendo que había muchas tormentas, ¿no? En época de trabajo y tal, había tormentas de estas que se forman aquí. En agosto era habitual que a las 5 de la tarde te cayera una tormenta. Y creo que aquí cae mucha piedra. Piedra en agosto. Entonces había que piedra sobre piedra, pero esa piedra era Sí, bueno, y que algún recuerdo que tengáis de pequeños o de jóvenes o de vuestros abuelos o padres de alguna construcción que hayáis usado o que os evoque algo. Yo es que no soy de la zona, yo no soy del Alto Palancia. Mi tierra es en Jarafuel. Entonces, ahí el territorio es mucho más pequeño y íbamos con el caballo y volvíamos. Entonces, de aquí no tengo yo de la infancia.
quizá Emilio más ¿tú? tirando para sierra. Algimia, para la sierra, que era Porque donde estaban sus abuelos con las tierras. Sí, mis abuelos estaban en Algimia de Almonacid, y sí que es verdad que cuando ibas a coger, por ejemplo, las cerezas de Espadán, allí había infinitos cerezos, Sí, sí. y te pasabas una semana con una de las labores más aburridas que puede existir, que es clic, clic, clic. O sea, no es como en la olivera que le pegas y Y cae, te, ¿no? y te desfogas un poco, ¿no? Esperando. Y bueno, y dormíamos en una caseta, y sí que hay construcciones parecidas a las de aquí. Sí que hay algún abajo, sí que hay algún pozo, hay una calera que conozca yo también. eh, el mantenimiento, yo recuerdo a mi abuelo cuando pasábamos por la Rambla y veía que cogía una piedra y se la ponía en el serón al caballo y seguíamos para arriba, y cuando llegábamos a tal punto del camino paraba el caballo y ¡plam! Y ponía. Y sacaba la Porque piedra. sabía que ahí había una piedra larga que se había caído, que no estaba. O sea, el mantener era algo Cotidiano, vital. no era como del día a día, no era como ahora Claro. vosotros que vais a un sitio el sábado, no tienes era que- pues paso por allí, si veo Claro. algo, pam, pam, lo Pero gestiono. claro, no hay tanta abundancia. Sí que hay muchas casetas. La mayoría de las casetas eran para el ganado. O sea, Para era pastor, ¿no? el Es que pastor. había Bueno, mucho y también pastoreo. cuando íbamos ahí, pues dormíamos en la caseta, ¿no? Claro. Pero no hay tanto refugio como hay por aquí, por la sencilla razón de que los términos municipales de la sierra son pequeños. Son más pequeños, claro. Y entonces, bueno, pues se puede ir y volver con el Mm. caballo. Aquí hay sitios que para ir necesitas 4 horas. Claro, 4 horas para ir, 4 para volver es un día entero. Sí, sí, sí. Entonces eso te Bueno, obliga. 4 horas a pie. Sí, A pie, sí, O en burro o en Sí, caballo, en sí, coche, en nada. En nada, Claro. claro, ha Por cambiado eso, por mucho. esa hora hay desuso de Sí. todas esas. Y bueno, Sí, y ahora sí. tenemos otros materiales que no sabría decir si son mejor o peor. Son diferentes, me imagino. Que ahí quería entrar yo un poco de todas esas construcciones que se hacían y ahora se reconstruyen, incluso ribazos. Me consta que el ribazo sigue siendo un elemento necesario Es necesario. en los bancales, ¿no? El ribazo es necesario, es el que mantiene la tierra. Y creo que es uno de los mejores sistemas que hay para mantenimiento del aterrazado, campo, ¿no? del aterrazado. Entonces, eso sí que hay que intentar conseguir que no se caigan, porque cuando un ribazo empieza a caer, se va desmoronando. Te quiero decir Claro, que se va cayendo sí, toda la tierra. se va cayendo la tierra, la olivera que está arriba, y entonces eso sí que es un trabajo que yo creo que hay que intentar mantener, el de ribazo. Claro, Mantener es los el único ribazos. que, bueno, el único o el que podríamos decir que necesita ser transmitido ese conocimiento, porque es una forma que también es con los recursos de la tierra, no te hace falta meter elementos nuevos que pueden alterar incluso el pH de la tierra, o sea, Sí. con lo que tienes ahí lo haces. De hecho, os lo comentaba antes, los ogros de mi hermana siguen haciendo sus ribazos y los mantienen, y todas las veces, una vez al año, no, que vamos a arreglar el murito del campo, y, Sí. y van con las hijas. O sea que al final sí que se transmite cuando es necesario, cuando no, pues la gente pasa un poco, que al final es Claro. complejo. Mira, los navajos ahora en realidad dices, claro, bebían las personas del agua esa, porque claro, esto es todo secano. Entonces era la única agua que tenían. Entonces, ¿qué hacían? Pues echar una piedra de cal para desinfectarla. Sí. Pasaban la mano así y se llevaban todos los bichitos de arriba. Y ya estaba. Metían el botijo, y el botijo era con el que bebían, ¿no? Ahora no tienen sentido, te quiero decir. Ahora ¿para qué quieres? Si todos llevamos las 3 botellas de Fonbella en la nevera, en el coche. Es que realmente te puede servir también, pues plantas 3 árboles y tienes agua en el navajo. Claro, sí. Y entonces sacas el cubo, coges el agua del navajo y lo echas a la olivera o al almendro que
que hayas plantado. Para eso puede servir, pero ahora en realidad pues ha cambiado tantísimo la vida, es que ha cambiado y a una velocidad tan grande Que no encaja bien que no una cosa con la encajan otra. bien unas cosas con la otra. De hecho, Entonces, pero es una estructura que son unas estructuras tan bonitas, Sí, tan sí, que sí. dices, es que lo hacía la gente del pueblo y eran verdaderos arquitectos. Sí, sin Con- estudios. Sin vamos, sí. estudios. Es que dices, Arquitectos las de ves y dices, experiencia. sí, es que es una virguería ver un chozo bien hecho. Claro. ¿Qué ibas a decir, Emilio? no, que dices, ahora no tiene sentido. O sea, sí que puede tener sentido, pues eso, para plantar. Mm, El problema que tuvieron los navajos es que cuando se empezó a sulfatar, que Claro. la gente Mm. cogía la mochila, la metía en el agua, Y sacaba, limpiaba. y cerraba y se ponía a sulfatar. Pero claro, en el agua se quedaba El mucho. sulfato. Y aquí hubo 2 o 3 intoxicaciones. A partir de ese momento nadie ha bebido agua de los navajos. Yo de crío bebía, o sea, había un navajo, pues sabías que habían echado una piedra de cal que había matado todos los microorganismos. Mm. Y solo había un polvillo que se quedaba en la superficie. Hacías así, se iba el polvillo y bebías. Hoy no aconsejo a nadie que beba. No. No, ¿por qué? Porque no sé lo que pueda haber arrastrado. También solo se cogía el agua de otoño e invierno, la de primavera y verano no, porque tenía mucha materia orgánica, mucho tal. Mucho nitrato, ¿no? Claro, si tú abandonas el uso y abandonas la cultura popular de ese uso, Mm. pues lo mejor es que lo abandones. O sea, que Sí, no lo que uses. no lo uses porque Que no lo te uses. puede salir mal. Sí, claro, a ver, el tema del agua, sí que yo creo que en un futuro, a lo mejor, no sé si se recuperan tal y como están, pero alguna mezcla habrá que hacer, porque el tema del agua va a ser un recurso que vamos a estar Sí. peleándonos por él. Peleándonos Entonces, por a lo él, sí. mejor incluso ahí está bien que se mantenga el conocimiento de cómo hacer estas Sí. cosas para poder recuperar, ya no sea a lo mejor para alimentar un pueblo, pero para salvarte tú si te vas al campo Sí. y yo me voy de la Hombre, civilización, aquí ¿no? tienes una balsa de riego Claro. y que no tiene ningún manantial. Es cuando llueve se llena. Claro, que encima que mejor que el agua de la lluvia. Mantiene Que... el agua todo el año y no se evapora. Entonces dices, ¿es necesario hoy? Hombre, pues teniendo en cuenta que la mitad de los campos no están trabajados, pues menos uso. Y que hay riego por goteo en los Sí. campos. Te quiero decir que es que también es que ha cambiado mucho el sistema económico y cotidiano de todo el mundo. Claro, Sí. pero puede volver a cambiar. Entonces, por eso creo yo que el conocimiento, y más vosotros que con la asociación lo estáis manteniendo de alguna forma. Ahí sí que quería entrar ahora a hablar del conocimiento y la transmisión de ese conocimiento, porque tú has dicho, tu abuelo cogió una piedra, se la subió al caballo, la puso, ahí ya te estaba transmitiendo algo directamente, pero hoy esa cercanía con el conocimiento no está porque ya No está. ha cambiado la vida, como acaba de decir María, Ya. y ya es muy diferente. Bueno. Entonces, vosotros lo que hacéis es mantener ese conocimiento, ponerlo en práctica, y qué podemos hacer para ese relevo generacional que tenemos ahí, que es el problema de todos los oficios y de todos los temas, sobre todo el mundo rural. ¿Cómo veis esa parte? ¿Qué preocupaciones tenéis o qué propondríais o qué se os ocurre? Hombre, en principio lo que es la cultura popular no es que esté en desuso, es que está en abandono, en menosprecio. Yo siempre digo el ejemplo de que en todas las escuelas de Valencia se utiliza lo mismo que aquí en la escuela de aquí para que sepan el tráfico, que es el semáforo rojo, verde, amarillo, tal, ¿vale? Y te vas allí a Valencia y dices, dime cuarto creciente, ¿qué quiere decir? No, es que esto no se da. No se da ya. No, en Valencia tú pregunta a cualquiera que te diga la luna cuando está en cuarto creciente. Bueno, hasta incluso mirar la hora con el reloj analógico. Que sí. Entonces, claro, son priorizar unos conocimientos frente a otros. Ahí también tiene mucho que ver la sociedad de consumo y el capitalismo.
está la producción y el consumo. Entonces, claro, por ejemplo, hay variedades, yo qué sé, las oliveras morrudas, que aquí en altura hay varias de más de 1000 años. ¿Qué valor tienen? En principio es un monumento, Natural. Sí. Natural, es un monumento. posiblemente y más antiguo que la iglesia. Sí, que a lo mejor está ahí un romano enterrado debajo. Claro, quiere decir que en principio tienes esas oliveras, pero esas oliveras ya no quedan prácticamente porque tienen menos rendimiento. La serrana produce más, se paga más el aceite y tal, y así sucesivamente. O sea, se va abandonando. Antes María decía, ahora vas con el coche a todas partes, pero es que si voy a ir a tal sitio y no me voy a ganar tanto, no voy. Ya, el problema del... ¿Quién quiere quedarse con las tierras de su padre, de su abuelo, si ganas más en cualquier jornal que te vas en Valencia y encima tienes un montón de oferta cultural que aquí no tienes? Pues eso, el menosprecio de la cultura popular. Claro, cultura aquí hay mucha, sí que es verdad que... Claro, pero, y oferta cultural hay pues ayer hacían un teatro, creo, Sí, no sé si en altura, sí, ¿no? sí, en altura, sí, la O escuela sea, de teatro. oferta cultural hay, Sí. lo que pasa que la tenéis que hacer vosotros, la cultura. Claro. Quiero decir, vosotros tenéis el grupo de teatro o el grupito de mujeres que tienen que hacer el bolillo. O sea, la cultura es el mismo pueblo. En Valencia es la cultura que te dan, es la que hay. Tú no puedes elegir, pero a lo mejor no puedes elegir lo que a lo mejor te gustaría, que es pues un taller de piedra en seco. Eso no está. Sí, porque eso para ellos no es cultura. Para ellos cultura es el cine, el teatro, o sea, lo típico, ¿no? Lo del capital, lo del consumismo. O sea, al final es consumir también cultura. Aquí yo creo que la cultura, lo digo porque hemos hecho ya varios podcasts y se ha ido hablando que la cultura aquí en el Alto Palancia la hacéis la gente que vivís en el Alto Palancia. Vosotros os generáis vuestra propia cultura y actos culturales, eventos, todo os lo montáis pues, con asociaciones como el Cantal, por ejemplo, con fundaciones, con pues, muchas de esas. Yo de todas formas creo que es imprescindible a nuestros nietos el enseñarles pues cómo era. Estamos hablando no de tantísimo tiempo, estamos hablando de 50, 60 años que se han dejado de utilizar estos elementos. Entonces yo creo que transmitirlo, porque te voy a decir una cosa, no solamente transmitirlo a mis nietos, es que el otro día hicimos una excursión y gente que venía del Cantal se quedaban asombrados de las cosas que les estábamos enseñando. Te quiero decir, la masía de Vergara es algo impresionante, es para ir a verla solamente. Te quiero decir, una masía que subsistía ella sola encima de un monte. Entonces, yo creo que sí que hay que mostrárselo a la gente. Creo que nosotros lo estamos haciendo, pero también tenemos que intentar mostrárselo a la gente. Pues por ello, pues el hacer excursiones y llevarlos a los elementos que hemos recuperado y hablarles de ese elemento y enseñarles para qué servía. Claro, pero al final, si no conoces algo no lo puedes Si no proteger. lo conoces, es que no lo puedes querer. Te quiero decir, es que no tiene sentido. No tiene. Puedes pasar tu vida perfectamente sin conocer ese navajo, te quiero decir. Sí, pero el día que vas y lo conoces, se te abren las... Ya no se te olvida. No, pero de hecho, a mí no se me olvida, porque yo estoy descubriendo un montón de cosas aquí. No se te olvida. Maripuri, para que esté enamorada de Pepito, tiene que conocer a Pepito. Claro. Si no, es imposible. Claro. Entonces dicen, después del conocimiento vendrá el que te guste mucho, te enamores. Claro, ahí está la gradación en la que te impliques, ¿no? Claro. Pero primero es el conocimiento. Si nosotros hemos hecho el libro este de los árboles, es para divulgar, porque mucha gente de aquí mismo de altura, sobre todo las generaciones jóvenes, que no se han puesto a recorrer esto, porque
aquí hay mucho polvo y mucha piedra, ¿no? Entonces, y todos son olivos. Y todos son olivos. Entonces, qué aburrimiento. Entonces, no lo han conocido. Sin embargo, ahora pueden visitarlo, tienen las fotos, tienen el mapa, tienen... Claro, que eso es una incluso tienen la localización con el móvil. GPS, con las nuevas tecnologías. Bueno, pues eso. Con lo de lo que estamos, este otro libro que estamos preparando, pues es lo mismo, pero sobre todo arquitectura rural popular. Y con eso que... pues yo es que quiero que vengan y vean esto y vean cómo funciona, qué hacía esa balsa ahí y cómo se llenaba y para qué servía. Y además con qué poco esfuerzo se tenían cubiertas esas necesidades. Y desde ahí hasta la Masía Vergara que decía María, que dices, es grandiosa, son sillares, es un ejemplo de otra cultura, ¿no? Desaparecida. Posiblemente estamos hablando ahí incluso de Jaime I, y dices, bueno, pero está ahí. Está ahí y nadie... Y está abandonada, y está ahí, ¿no? Y bueno, pues acercarla para que alguien se enamore. Claro, porque tú antes has dicho, claro, es que son todos olivos y ¿para qué van a ir ahí? Que es aburrido. Pero tú antes has dicho, claro, no había nada más aburrido que ir a coger las cerezas. Sí. Tú ibas porque ibas obligado y al final eras un niño que seguramente quisiera estar jugando en el río o en la calle con las trompas o lo que tuvieses en aquella época, e ir al campo con tu padre, tú le decías, ahora te me toca ir y tal. Entonces, claro, si a ti ya te costaba... Incluso sería explotación infantil. Sí. Ahora sería explotación infantil. Ahora sí, en aquella época era supervivencia y era más mano de obra que hacía falta, que al final era yo me lo quiso y yo me lo como. Pero claro, quiero decir que, claro, en aquella época tú porque sí tenías que ir, entonces te empapabas de esa cultura, de ese conocimiento, aunque te fastidiase estar cogiendo la cereza. Hoy en día, como ya no tienen esa obligación, pues claro, la forma de transmitirles la forma de transmitirles el conocimiento tiene que ser diferente, porque ellos ya no necesitan ir a coger la cereza o a varear el olivo o lo que sea, porque tampoco hay tanto para todos. O sea, hay 4 agricultores contados y los que no viene de fuera todo, y bueno, ya sabemos el desastre que hay ahí, que eso es para otro podcast. No, y además el corcho ya está claro que se saca de las botellas. Sí, el corcho, sí. Eso es la otra. Entonces, claro, respecto a la transmisión del conocimiento, que tiene que variar, ya no puede ser una transmisión de padre a hijo o de abuelo a hijo o a hija o a nieta o lo que sea. Ahora tiene que ser también de abuelos a nietos, de abuelos de padres a hijos, incluso en el ámbito académico de profesores a alumnos, de otra forma que no sea la que era antes, porque ahora esa forma ya no existe. Entonces hay que cambiar también un poco, y la Asociación del Cantal me parece una muy buena forma de transmitirlo haciendo excursiones, que al final una excursión siempre tiene el tinte de no lo vamos a pasar bien, vamos a almorzar, vamos a hacer senderismo, de deporte, salud, ¿no? Cumplo con los pasos del día también, conozco a gente, entonces claro, si tú te lo pasas bien, también aprendes mejor, porque y también está muy bien, pues por ejemplo, decíais que era Miguel, ¿no? El presidente de la asociación. Sí. Que es una enciclopedia, que es un comunicador, te cuenta cosas que te quedas así, no sé, también hay que encontrar a gente, o cuando tú me estás explicando, hay que poner la piedra aquí, que yo estaba grabando, pero yo estaba flipando, diciendo, madre mía, lo tienen súper... Claro, todo eso hace falta gente como vosotros, y hace falta que la gente joven de alguna manera la traigamos, que no sé muy bien cómo hacerlo, pero bueno, alguien caerá algún día. Normalmente el joven que se acerca flipa. Claro. Pero es que pesa más el viernes noche. Ese es el problema. Claro, lo mejor habría que hacer, que antes lo estábamos hablando, de la excursión obligatoria dentro del colegio, que de ahí no pueden huir, que eso es público cautivo, llevarlos a excursiones con vosotros, por ejemplo, a la escuela pues las escuelitas del Alto Palancia, todos los CRAS y todo, ir haciendo visitas, y ellos, alguno habrá que en un futuro, bueno, yo tengo varios compañeros en la asociación a la que pertenezco, que bueno, uno se ha dedicado profesionalmente a la piedra en seco, a reconstruir alguna cosa, y otra compañera fue el otro día a un taller que tenemos también aquí, a Víctor de la SASE, que también hemos participado con cosillas, también hicieron un taller, o sea que la gente cuando lo conoce le motiva, porque es una técnica muy curiosa en la que te hace falta solo piedra y 4 herramientas. Mira, una cosa que hacíamos, y desde la pandemia que hemos dejado de hacerlo,
Y este año queríamos hacerlo y el tiempo se nos ha echado encima y no lo hemos hecho. El Día del Patrimonio, que lo hacemos en el grupo escolar. Y con los alumnos de quinto y sexto hacemos los 2 días anteriores a las vacaciones de Pascua. El primer día hacemos un taller con mapas, con fotografías de elementos, y hacemos una especie de juegos, una pequeña charla con diapositivas y el juego ese, ¿no? Y al día siguiente vamos a visitar cosas que ellos han visto y han identificado, ¿no? En los mapas y esto. Y dices, esos chavales, cuando te encuentras a uno de ellos por la calle 3 meses más tarde, te para y te dice, de lo que me dijiste, mi abuelo tiene un abajo que está... Y hemos ido y le he dicho a mi abuelo, tenemos que arreglarlo y tal. Y mi abuelo se ha puesto a arreglarlo. Fíjate. O sea, que dices, bueno, bueno, pues es una manera de llegar. Sí. Y ese chaval, si ha estado con el abuelo, seguramente se habrá identificado con ese navajo. Suficiente. Ya está. Suficiente. Claro, se ha identificado con algo que es suyo. El siguiente paso será entender que esto también es suyo. Que no hace falta que sea propiedad privada, y que el patrimonio rural es de todos los que están en ese entorno, ¿no? Aparte de que la visión que tenemos en el Cantal es que dices, el patrimonio es lo que nos muestra el pasado, nos muestra nuestra relación con el entorno, y de esa manera podemos entender el presente. O sea, nosotros podemos entender mucho mejor el presente, mejor incluso que cuando nos dan las noticias, porque estamos con ese patrimonio, no perdemos los escalones. Claro. Hemos llegado aquí y entonces lo entendemos, al menos lo que tiene que ver con nuestro entorno, ¿no? Claro, porque antes estabas diciendo, no, yo me iba con mi abuelo, o esto se cultivaba, el padre y los hijos se quedaban ahí, entonces tú vas pensando, y ahora que estamos aquí, yo mientras me contáis las cosas, yo miro a mi alrededor y digo, claro, habría que refugiarse del sol, porque aquí hace un calor también, beber, porque aquí no veo ni un río, que antes lo he preguntado porque estaba sonando una oropéndola y digo, ¿hay algún...? No, hay un barranco ahí que se llena, no sé qué. No hay agua tampoco disponible. Entonces, claro, vas entendiendo el territorio y aún, incluso sin ser de aquí, que yo no soy de aquí, que soy la prueba, que estoy empapándome del Alto Palancia, también estoy conectando con territorio, que al final también formará parte de mí en un futuro y lo transmitiré, tanto esta parte como la de Alicante, la del medio, la de arriba, la de abajo, todo lo que sea cultura, yo intentaré transmitirlo. Entonces está muy bien lo que hacéis. Y hacer también un homenaje a nuestros abuelos, que la vida que llevaron fue muy dura, que hicieron el navajo, normalmente entre 3 o 4 de la zona, que tenían campos en la zona, que lo mantenían entre ellos y que fueron a base de esfuerzo, a base de la piedra, a base de esfuerzo, pudieron venir aquí y estar un poco más cómodos, te quiero decir, claro. Aún haciendo un trabajo arduo desde de sol a sol, porque sabemos que el horario era ese, de sol a sol. De sol a sol. Pero por la noche había que refugiarse de las cosas. Bueno, entonces, claro, hemos hablado de que debemos preservar, que el conocimiento puede perderse, ahora porque estáis vosotros y lo tenéis, y ya con transmitirle a aquel niño de aquel colegio, ya ahí está guardado el conocimiento. Que luego se ponga en marcha o no, ya veremos. También hay arquitectos que sí que mantienen esta técnica, como por ejemplo Ivana, que habéis hablado de ella, que ha venido varias veces por aquí, que también ella es arquitecta, ¿no? Tengo entendido, y también mantiene la técnica, ya a lo mejor un poco más de forma académica, no más estudiada, más con los pesos. Aquí vosotros vais por experiencia, ¿no? Por esta piedra, y al final es algo como muy orgánico, que os sale orgánico. Por ella seguramente sabe el porqué de detrás de las cosas. Entonces esa parte también es interesante, y que se unan esas dos facetas es muy interesante, y creo que puede motivar también incluso a
nuevas construcciones que aún no conocemos que en un futuro nos pueden hacer falta y usando esa técnica Sí. de piedra en seco. Entonces, no sé, creo que hemos tocado todos los puntos. Si queréis hablar de alguna cosilla más, algún mensaje, algo que aportar que se nos haya pasado por alto. Pues así en principio. Bueno, ya hemos hablado de... creo que hemos hablado. Sí que hay, porque hemos hablado mucho de los navajos, de los chozos para dormir el padre y uno o dos hijos, la mujer no, la mujer estaba en casa, pero hay otra cosa que es las fuentes, Mm, que no hemos hablado de ellas y hay fuentes por todas partes, pero la sensibilidad, por ejemplo, del ministerio para hacer la autovía Mudéjar pasó por encima de una fuente que ha desaparecido y ya está, y Ya. desapareció. mm. Entonces, nosotros hemos conseguido sacar el hilo de agua, hacer una fuente. Ahora es una de las más visitadas por los senderistas y los bicicletistas, ¿no? Mm. Porque, bueno, ya además tenemos un jarrito ahí para que bebas del jarrito si quieres, ¿no? Mm. Lo digo porque las fuentes, muchas con las épocas de sequía que tenemos, han ido desapareciendo y Sí. ya está, y Y no, no sale agua no ya. se recuperarán, pero sí que es muy importante el que las pocas que quedan se mantengan. Hay algunas, por ejemplo, una que hay en la Rambla de Pallás, que ahora estará seca, Ahora estará seca. y cuando llueva volverá a tener agua. Pues bueno, ya lo sabes, esa fuente tiene agua, tal. Los viejos dicen, es un agua un poco salobre, pero es la más fresca. Sí, o esa sirve para los riñones, la otra para no Ya sé qué, está. porque eso sí que lo he visto y que... vas allí, la bebes y dices, un poco salobre, Sí. pero está congelada, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues no solamente hay que recuperar monumentos, sino las fuentes. No sé, Sí, para aparte mí que las fuentes también pueden ser una fuente de beber para los animales claro. que siempre han tenido ahí. Si ahora se la quitas, a lo mejor desestabilizas también un poco el mundo natural. Que Nosotros es tenemos una fuente que recuperamos de la que los humanos no pueden beber, Claro. pero que esa fuente la recuperamos para los animales. Mm. Entonces es una fuente que cuando, igual que esta que estaba hablando, cuando llueve se hace ahí una charca y ahí van todos los animales a beber Claro. y ya está. Y entonces para los humanos no sirve, pero para el medio sí. Claro, Y y el medio, y sin si medio no hay coges humano. uno de los navajos más grandes que hemos recuperado, que es el navajo de Lontanar, abajo tiene un humedal que tratamos de que se mantenga ese humedal. Y esa es la gran ciudad de cabras, corzos, jabalíes, de zorros. ¿Por Pájaros, qué? todos. Pues porque es la única agua que hay desde allí arriba hasta la Cueva Santa. Que además ese navajo es el que llevaba el agua a la Cueva Santa. La Cueva Santa no tenía agua, pero con unas tuberías de cerámica, desde ese navajo se llevaba el agua allí. Entonces, Fíjate. bueno, pues eso es vida también. Claro, la importancia ya solo mantener por el tema cultural, por la historia del pasado y saber cuál es nuestro presente y cómo queremos que sea nuestro futuro, que esa es otra historia para otro podcast. Y también los animales y la memoria que no se pierda. Yo creo que lo hemos dicho todo. Vamos a parar aquí, que ya está empezando Bueno, a yo creo subir. que lo que hay que decir es que tenemos que tener un gran respeto por la naturaleza. Hay Sí. que respetarla para mantenerla. Sí, porque sin ella no somos nada. Sin ella no somos nada. Pues Hay con que- esta reflexión. Hay que observarla. Sí, aprender, hay que porque te está aprender de contando ella. cosas, te está contando cosas. Es Y que más hay de la- algunos que dicen, es que la modernor de que hay ahora, de tal. No, el enamoramiento que tenía mi abuelo de sus oliveras era natural. Y no hacía falta que hubiera ecologismo, ni que. No, era. Era una conexión directa Claro, era con conexión. las manos directamente. Claro, sí. o sea, a María le encanta tocar los árboles, dice. Sí, pero que no se trata de la moda se trata de que se encuentra a gusto con un tronco de 1000 años, coño,
Pues no sé, luego hay gente que va a Santiago a abrazarse al apóstol, pues mira el cacho apóstol que tienes de 1200 años ahí. Sí, el apóstol olivo, el olivo apóstol. Bueno, pues vamos a ir terminando, ¿vale? Que ya empieza a subir el calor. Muchas gracias a los dos por participar, muchas gracias por enseñarme todo lo que me habéis enseñado hoy, por abrirnos las puertas también desde la asociación y espero que nos volvamos a encontrar pues claro que sí, cuando futuros quieras. proyectos. A ver si me vengo yo a una de esas excursiones y desde aquí hago un llamamiento a nuestros oyentes que entren en vuestra página web y se informen y si están interesados en seguiros o incluso formar parte, pues que estáis abiertos a más personas, que cuantos más mejor y cuanto me sucremes dolç, que dicen por aquí. Y nada, muchas gracias a los dos y nos vemos en próximos eventos. Muy bien, Mónica, pues muchas gracias. Muchas gracias. Has escuchado Voces del Alto Palancia. Este podcast forma parte del proyecto Pintepa, impulsado por la Mancomunidad del Alto Palancia y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.